El 20 de julio se dio inicio al 9º Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, un espacio de análisis y reflexión jurídica en homenaje al doctor Ricardo Salazar Chávez. Organizado por el Círculo de Arbitraje con el Estado CAE y auspiciado por el estudio Mario Castillo Freire, el primer día reunió a destacados especialistas como los doctores Ricardo Salazar Chávez, Mario Castillo Freire, Gonzalo García Calderón, Jorge Danós y Jorge Abel Ruiz Bautista en el Club de la Banca y Comercio de San Isidro, dando paso a una jornada de valioso intercambio académico sobre los principales desafíos de la contratación pública y el arbitraje. Les da la bienvenida a Leslie Yarleque Silva, secretaria general del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE. Es un verdadero honor poder reencontrarnos en este 9º Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, un evento muy especial para nuestra institución, dado que se desarrolla en el marco de nuestro 9º aniversario y también en reconocimiento a la excelentísima trayectoria del destacado doctor Ricardo Salazar. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes, a nuestros especialistas, a nuestros panelistas y a todos los asistentes el día de hoy. Para dar inicio de manera formal a esta jornada, les explicaré de manera breve y concisa el cronograma que tendremos a cabo este primer día del Congreso, recordándoles que va desde el día 20 de julio hasta el día 24 de julio, el día de hoy en la modalidad presencial y el resto de días en la modalidad virtual, esperando que cada uno de ustedes también pueda acompañarnos. Empezaremos con unas palabras de bienvenida por parte de nuestro director del área de investigación académica, el doctor Renato Jagua. Seguidamente tendremos la primera mesa de honor, el cual lleva titulado Retos del arbitraje y las compras públicas, a cargo de 5 de nuestros especialistas a nivel nacional, los mismos que son el doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, el doctor Mario Castillo Freire, el doctor Ricardo Salazar Chávez y el doctor Gonzalo García Calderón, y asimismo acompañado del doctor Jorge Danós. Ahora voy a dar pase a nuestro director de investigación académica, el doctor Renato Jagua, el mismo que es asistente legal del área de arbitraje de la Procuraduría Pública de la Autoridad Nacional de Infraestructura, es bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con experiencia en arbitraje de contrataciones con el Estado, arbitraje nacional e internacional y en asociaciones público-privadas. Es primer puesto en Derecho del segundo curso de extensión universitaria de Proinversión y con estudios en arbitraje comercial por la Universidad del Rosario de Colombia. Asimismo, es miembro de distintos talleres estudiantiles como es CIA Jóvenes, Arbitraje Alumni, Taller de Derecho Empresarial y Financiero, TADEF, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también es nuestro director de la Comisión de Investigación Académica CAE. Les invito a que recibamos con fuerte aplauso a nuestro doctor Renato Jagua, director de Investigación Académica. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia. Como director de investigación del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, me gustaría darles la bienvenida a este 9º Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, en homenaje al doctor Ricardo Salazar Chávez, quien nos honra con su presencia, y asimismo, cuya trayectoria y labor académica y profesional ha sido fundamental para el desarrollo de la institucionalidad y de las contrataciones públicas, por sus participaciones desde el sector público y sus participaciones también en la labor académica formando nuevas generaciones de profesionales, a quien agradecemos de parte del Círculo de Arbitraje del Estado su participación, su presencia aquí y su aporte al sector de contratación pública a nivel nacional. Asimismo, también quisiera agradecer a los excelentísimos ponentes que vamos a tener a lo largo de estas 4 fechas del 9º Congreso de Arbitraje y Contratación Pública, quienes con sus distintos temas y excelentísimas ponencias nos van a ayudar a difundir y a desarrollar diversos aspectos que hoy enfrentamos como profesionales en la contratación pública. Adicionalmente, agradecer al equipo organizador, sin quienes estos eventos no verían la luz y no tendríamos estos espacios para poder tener este encuentro de perspectivas académicas. Y finalmente, no menos importante, agradecerle a todos los asistentes por su interés y su asistencia a estos eventos. Sin ustedes, que son el público objetivo, son el pilar de estos eventos,
no lograríamos este desarrollo de estos 9 años en CAE, a lo cual quisiera aterrizar, porque justamente hoy, 20 de julio, se cumplen el 9º aniversario de CAE, 9 años que CAE lleva apostando por el desarrollo de este tipo de eventos, este tipo de encuentros. Eventos como este Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, como el MUT de arbitraje en contratación pública, como la Cumbre de Mujeres en el Arbitraje, como el concurso de ensayos de Mario Castillo Freire, y demás eventos que justamente buscan generar este cruce no solo de perspectivas, sino también este desarrollo académico para enfrentar retos que ciertamente en la actualidad son por lo menos complicados, porque justamente tenemos un fenómeno del niño a portas al cual tendremos que enfrentar como operadores del sistema jurídico peruano. Asimismo tenemos la corrupción presente y decisiones políticas y legislativas por lo menos polémicas que se aunan a demás problemáticas a nivel nacional como la descentralización, como la brecha infraestructural y demás deficiencias que justamente se presentan en la gestión pública. Es entonces que estos eventos no solo están buscando una difusión académica infértil, sino más bien encuentros entre profesionales, ya sean del sector privado, sector público, ya sean contratistas, adjudicadores, árbitros, estudiantes, procuradores y demás operadores que justamente tienen la labor de enfrentar estas problemáticas que justo están próximas a afectarnos a nivel nacional. Porque no solo es justamente un contrato de obra, no solo es justamente un colegio que se levanta, sino son niños que se quedan sin acceso a la educación, son poblaciones que se quedan sin un hospital. Y justamente son estos eventos que ayudan a cambiar este chip, no solo de un aspecto académico, sino también a aterrizarlo, un aspecto real, un aspecto que nos permita ver más implicancias más allá de una hoja de papel o un trámite o una entidad pública, sino ver también que todas las acciones que tenemos como profesionales, nuestra ética, nuestra labor académica, etcétera, tienen mayores implicancias en la vida de los demás ciudadanos y en la gestión pública. Por ello, como dijo el poeta universal César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. El presente congreso, donde buscamos reunir a profesionales para el desarrollo de esos temas académicos y asimismo también cruzar ideas, abrir debates y poder arribar a diagnósticos y soluciones a los problemas que justamente mencionaba que hoy enfrentamos. Sin más, reiterar el agradecimiento a todos por su asistencia, esperando que el desarrollo del presente evento sea del máximo provecho para todos ustedes y que podamos seguir apostando por estas iniciativas que justamente tienen por objetivo el desarrollo de las contrataciones públicas y el arbitraje, tanto de manera profesional como académica. Muchas gracias. Muy bien, gracias, estimado Renato. Ahora sí, en continuación de nuestra programación del día de hoy, vamos a tener nuestra mesa número 1 en homenaje al doctor Ricardo Salazar, la cual está titulada como Retos del arbitraje y las compras públicas, la misma que será moderada y llevada a cabo por parte de nuestro doctor Jorge Abel Ruiz Bautista. Recibamos con fuertes palmas. Bien, buenas noches. Para mí es un honor estar al lado de grandes maestros, amigos y colegas, quienes van a compartir experiencias en materia de contratación pública y arbitraje, sobre todo en una coyuntura donde el plano político y el nuevo gobierno debe afrontar retos en materia de las compras públicas que impactan en la vida de todos los peruanos. Previo a dar inicio a esta honorable mesa, como bien lo señalaba Renato, hoy día 20 de julio iniciamos una gran labor, hace ya 9 años,
el de promover y difundir las buenas prácticas en el arbitraje y las buenas prácticas en la contratación pública. El camino no ha sido fácil desde el día 1, pero creo que gracias a Dios los retos, los desafíos, los problemas nos han ido forjando en esta aventura que sin duda alguna la seguiremos empujando y mejorando cada día en beneficio de toda la comunidad arbitral. Bien, en ese escenario nos acompañan los grandes maestros que van a compartir diferentes ideas desde los enfoques del arbitraje. Y hablando del arbitraje, el panorama que hoy nos acompaña en un mundo donde vemos aprobaciones de nuevas directivas, cambios en las leyes, en los centros de arbitraje, el doctor Mario Castillo Freire nos va a comentar sobre su visión sobre este panorama actual del arbitraje en contratación pública, las reflexiones y hacia dónde debemos ir. Le damos la bienvenida al doctor y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ante todo, mis saludos al Círculo de Arbitraje con el Estado, en la persona de Abel Ruiz Bautista, por la iniciativa de realizar este congreso y por que el mismo sea en homenaje a don Ricardo Salazar, ¿no? Amigo de todos nosotros y un gran jurista sobre quien me voy a referir después. Además, compartir la mesa con Jorge Danós, con Gonzalo García Calderón y con todos ustedes, queridos y estimados amigos y colegas. Mis felicitaciones por los 9 años del CAE, ¿no? Son 9 años de esfuerzo, digamos, para difundir todos los debates y todos los diferentes puntos de vista sobre el arbitraje en contratación pública y sobre la contratación pública, ¿no? No solo se circunscribe al nombre en sí mismo, el ámbito de acción del CAE, ¿no? Abel me pidió que hablara sobre el arbitraje en contratación pública. Yo creo que, digamos, si bien el arbitraje es el medio escogido desde hace más de un cuarto de siglo por el Estado para resolver sus controversias en materia de contratación estatal y que ese medio de solución de controversias se ha mantenido, digamos, de manera inalterable en el sentido de estar presente en las diversas leyes de contrataciones estatales o públicas, no podemos nosotros dejar de mencionar los grandes problemas y los grandes riesgos que tiene el arbitraje en contratación pública, ¿no? Y creo que fundamentalmente esos problemas y riesgos están centrados en el arbitraje en contratación pública y no necesariamente en todo el arbitraje. Pero hablar del arbitraje en contratación pública es hablar de repente pues del 70 u 80% de los arbitrajes en el Perú, de manera tal que es un problema de no poca cuantía, digamos, en materia de los obstáculos que representa. Yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo que en el Perú el arbitraje tiene varios enemigos, yo digo un montón de enemigos, y muchas veces no percibimos quiénes son los enemigos del arbitraje. Creo que el primer enemigo, aunque suene raro lo que voy a mencionar, pero el primer enemigo del arbitraje en contratación estatal es el Estado. Porque si uno observa, digamos, por lo menos lo ocurrido a partir del año 20, y muchos de los intentos fallidos antes e intentos fallidos posteriores, uno va a ver que el arbitraje en contratación pública no le es cómodo al Estado. En primer lugar, no necesariamente le es cómodo a un poder ejecutivo que siente que cuando gana un arbitraje lo gana porque tuvo la razón y que cuando pierde un arbitraje lo pierde porque seguramente hubo algo raro en el arbitraje. ¿No es cierto? Es decir, sería excelente que los procuradores públicos se manifestaran cuando pierden igual a favor del arbitraje que cuando ganan un proceso. ¿No es cierto?
Eso sería una cosa muy digna de ver, ¿no? Sería como un campeonato mundial de fútbol, ¿no? El que no gana debe felicitar al que gana. Bueno, eso no necesariamente ocurre, ¿no? Generalmente es una vía de un solo sentido. Y eso ya implica por lo menos a mi criterio, una preocupación muy grande, ¿no? ¿Por qué ver con un doble rasero el arbitraje cuando se gana y el arbitraje cuando se pierde, cuando soy el Estado? No digo los particulares. ¿Y por qué? Porque un particular cuando litiga es libre de pensar lo que le dé la gana, ¿no? Un procurador público no. O sea, el procurador público tiene una responsabilidad mucho mayor que no la tiene pues el abogado de una empresa privada o el propio dueño de una empresa privada. El procurador habla a nombre de la defensa del Estado. El otro hablará a nombre de su empresa y no representa al Estado. Entonces ahí hay un primer nivel del Ejecutivo, todo lo que se aprobó a partir del gobierno de Martín Vizcarra en adelante, todos los peligros y normas que hubo durante el gobierno de Pedro Castillo, que amenazaban prácticamente eliminar el arbitraje, en el sentido de establecer que se podría señalar en los contratos libremente o la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción arbitral. Bueno, si yo era procurador jamás iba a poner en un contrato un convenio arbitral, porque si algún día se iba a arbitraje y por desgracia se perdía el arbitraje 8 años después, me iban a decir que seguramente yo estuve coludido con alguien al momento de redactar el contrato y poner un convenio arbitral y no que iba al Poder Judicial. O sea, digamos, esa iba a ser sin duda la partida de función de seguro del arbitraje en el Perú. Eso no pasó, pero sí pasaron otras cosas. Pasó la declaración jurada de intereses, pasó la declaración de abandono, pasó el tema de la recusación eventual de los árbitros si es que el arbitraje se anula. Pasaron muchas cosas más. Lo que pasa es que ya nos hemos ido acostumbrando a que pase una serie de cosas con el arbitraje y el medio arbitral se ha ido acomodando, ¿no? Y bueno, las últimas cosas que han pasado, sobre las cuales yo no voy a hablar porque sé que otro de mis colegas va a hacer uso de la palabra sobre ello, demuestran también pues que, digamos, los enemigos del arbitraje desde el Estado no necesariamente corresponderán a un solo gobierno, ¿no? Pueden corresponder a más de un gobierno. Yo creo que en el fondo el Estado mantiene el arbitraje en contratación pública por un tema de imagen pública, por un tema de imagen con respecto a las inversiones, con respecto al... No lo sé, pero si pudiera volárselo, creo que se lo volaría. Creo además que en el Congreso de la República ha habido y hay tantos proyectos de ley acumulados sobre arbitraje, ninguno de los cuales le haría bien al arbitraje. Entonces, no, el problema no es si hay o no un proyecto de ley, sino si los proyectos de ley serían finalmente en beneficio o en perjuicio del funcionamiento del arbitraje en el Perú. Eso me queda claro que, además, cada vez que hay algún atisbo de escándalo o algo, hay algún nuevo proyecto que, haga que la cancha, en lugar de estar pareja, esté desnivelada. Desnivelada precisamente en favor del Estado. Y la idea es que la cancha esté pareja para que precisamente tanto los particulares como el Estado puedan litigar en igualdad de condiciones. Y yo creo que ese es un tema sobre el cual el Estado no renuncia. Y en tercer lugar, bueno, esto pasa más desapercibido que todo lo demás, pero es para mí de lo más grave. Y es que a través del Poder Judicial, yo siempre recuerdo cuando tuve mi primer arbitraje como árbitro, como abogado lo tuve años atrás, pero como árbitro lo tuve el 2001, que compartí tribunal con el doctor Gonzalo García Calderón. Y esperando en la Cámara de Comercio, que vinieran las partes y de temprano, ¿no? Nos dieron un folletito que publicaba la Cámara, un boletín. Y en ese boletín salía qué porcentaje de laudos arbitrales se anulaba anualmente. Y era el 1%. El 1%. Bueno, y seguramente ese 1% era estirándolo, ¿no? Porque, digamos, no habría mucho el 2001, ¿no? El arbitraje con el Estado comenzó el 98, no habría mucho el 2001. Bueno,
Entonces, 1% el 2001. Es difícil saber una cifra exacta, pero alrededor, un poquito menos, un poquito más, del 20% ha sido en los últimos años el porcentaje de laudos anulados con los recursos de anulación que han sido estimados. Entonces, esa progresión nos situaba antes la cifra, en el año 2001, en que anular un laudo era muy difícil. Era casi como ganarte la tinca anular un laudo. Hoy anular un laudo no es tan difícil. Tienes el 20% de posibilidades de anularlo. Te la juegas, pues, ¿no? O sea, el mayor incentivo perverso para poder fomentar los recursos de anulación de laudos es precisamente el que el Poder Judicial anule total o parcialmente un porcentaje tan alto de laudos. Y entonces ahí viene el tema, ¿no? O sea, el problema ahí son los árbitros, son las partes, es el criterio de los tribunales. Yo creo que acá hay, digamos, hay algunas deformaciones, ¿no? Desde hace años se instaló en algunos jueces la idea de que si el arbitraje es entre particulares, los niveles de análisis del recurso de anulación no deben ser tan estrictos porque no hay dinero público. Si hay dinero público, es decir, si una parte es el Estado, debe ser mucho más estricto. Y si alguna empresa fuera una empresa cuestionada, debe ser mucho, mucho más estricto. Yo siempre digo, eso es como que tenemos a la imagen de la balanza, de la justicia con la balanza, ¿no? Y la justicia ya no solo se sacó la venda, sino que ya está con la espada matando a alguien y hasta creo que ya se sacó la túnica, ¿no? Porque, claro, pues, o sea, si ya tienes un criterio que te dice cómo debes resolver los recursos de anulación, ¿y dónde queda el criterio de estrictamente un análisis jurídico? Es un tema gravísimo, a mi modo de ver, gravísimo, absolutamente. Bueno, esos son unos enemigos. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Sí? 5, perfecto. Y los otros enemigos, que son aquellos que más piola pasan, son el sector privado. El sector privado es el gran enemigo del arbitraje en el Perú. Dirá, no, pero todos quieren que sea el arbitraje. Sí, pero, y se los digo con el dolor de mi corazón, yo arbitro desde hace 25 años y medio, pero no es que a los particulares no les guste el arbitraje. Lo que pasa es que les gusta el arbitraje de acuerdo a si funciona como yo quiero que funcione. Y eso motiva pues que, digamos, no necesariamente el juego sea un juego lo limpio que uno quisiera que fuera, ¿no? Lamentablemente no siempre eso es así, o muchas veces no es así. No solo por el tema de las designaciones de los árbitros, que es un tema ya muy recurrido, en el sentido de los conflictos de interés ocultos, los conflictos de interés que están bajo la mesa y no sobre ella, las omisiones gravísimas en las declaraciones, en el deber de revelación, los centros de arbitraje que se hacen de la vista gorda con algunos personajes que una vez que están recusados no declaran fundadas las recusaciones y las pasan por alto. Entonces, ahí hay un tema muy serio, y además que se agravó con una metida de pata tremenda, terrible, del gobierno del presidente Kuczynski. Yo siempre digo, quienes me han escuchado me van a disculpar por la anécdota, porque la voy a repetir, pero una vez mi esposa y mi hijo se habían ido de viaje. Yo estaba solo, no me acuerdo qué día era, estaba en mi cama, digamos, haciendo zapping, viendo idioteces en la televisión. Y ya no tengo televisión, ya la saqué de mi cuarto, hay una nomás en el cuarto de mi hijo. Ya no, por lo menos eso me ayuda mucho. Y caí en Canal 7. 2 de la mañana, Canal 7. Tiene que estar mal, ¿no? Tiene que estar un poco mal. 2 de la mañana, Canal 7, o sea, tienes un problema. Bueno, entonces, ¿pero qué pasaba? En Canal 7 había una sesión, no sé si era del Consejo de Ministros o de la Comisión Anticorrupción o no sé qué vaina. La cosa es que estaba el presidente Kuczynski, ministro de Justicia, o ministra de Justicia, no me acuerdo, el zar anticorrupción de turno y algunos asesores más.
Y lo que se planteaba en ese instante era eliminar el arbitraje ad hoc, porque se consideraba que el arbitraje ad hoc era la madre de todos los males. ¿Ya? Y el presidente Kuczynski dijo, cuando le dijeron que los del arbitraje debe ser institucional y no ad hoc, el presidente Kuczynski dijo, bueno, pero no debe ser muy difícil modificarlo, ¿no? O sea, pongámoslo en la ley. Y alguien le dijo, claro que sí, señor presidente. Y entonces el presidente dijo, bueno, hagámoslo. Pues eso fue todo lo que se discutió, fue minuto y medio. Minuto y medio. En minuto y medio se volaron el arbitraje ad hoc. ¿Cuál era la idea? Que todos los arbitrajes se llevaran en los 8 centros de arbitraje que había en el Perú, que funcionaban más o menos bien, por lo menos 6 o 5 de los 8. Pero nadie se esperó que el arbitraje institucional en la práctica se volviera ad hoc por la proliferación de los centros de arbitraje. Entonces, tú creías que ibas a tener un arbitraje institucionalizado en pocos centros de arbitraje que conocías. Hoy día no los conoces, porque hay tantos centros de arbitraje, yo no puedo ni hablar ni bien ni mal de ellos porque no los conozco, simplemente. Simplemente te digo, hay tantos que ese nivel de control que creías que ibas a tener de institucionalidad conocida se ha trasladado a una institucionalidad desconocida. Entonces, esa medida, que fue una metida de pata terrible del gobierno de Kuczynski, determinó que hoy haya en los cientos de centros de arbitraje que hay en el RENACE y los más de 100, casi 130 que están escritos en el REAJU, etc. Entonces, eso fue así. Entonces, la pregunta es, ¿fue un avance o fue un retroceso? No lo sé. El tiempo se encarga de decir las cosas. Yo, la verdad, no sé si toda esta historia, y con esto acabo, yo les digo de todo corazón, porque, digamos, siempre trato de decir las cosas como las pienso, ¿no? Yo no sé si tenga remedio. Yo no sé si el tema tenga vuelta de tuerca, la verdad. Me estoy refiriendo estrictamente al tema del arbitraje en contratación estatal en relación a estos problemas que he mencionado. Yo no veo ninguna vuelta de tuerca ni posibilidad de vuelta de tuerca en nada de lo que he mencionado. En nada de lo que he mencionado. Por ahí que ojalá que el próximo gobierno, ¿no es cierto?, ponga cosas en orden. Sí, claro, ojalá que sí, ojalá que sea así. Pero no sé, pues no. Tenemos un Congreso variopinto, muchos legisladores nuevos, sin experiencia, y para un legislador presentar un proyecto de ley, pues es, no sé, pues es como manía al elefante, ¿no es cierto? O sea, el hueso más querido por tu mascota, ¿no? O sea, les encanta, ¿no? He presentado más proyectos de ley que nadie, eres un campeón, no interesa si son buenos o no. Bueno, eso se verá, pero lo que digo es, ojalá que me equivoque. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado doctor. Sobre las reflexiones del arbitraje y hablando de esto de la historia y cómo dentro de estos últimos 25 años se ha mantenido el arbitraje en contratación pública desde la primera versión de la Ley de Contrataciones, invitamos al podio al doctor Gonzalo García Calderón, quien nos va a brindar sus reflexiones sobre esta evolución normativa y también hacia dónde va el arbitraje. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, es un placer estar acá. Gracias por la invitación al CAE, gracias por la invitación, por el poder estar en esta mesa, por el homenaje a Ricardo y por estar con ustedes esta noche. A ver, para que todos estemos situados y podamos entender lo que nos ha comentado el doctor Mario Castillo, es importante siempre, a mí me gusta mucho la historia, entender cómo surge el arbitraje en nuestro país y por qué estamos donde estamos. Si ustedes se acuerdan, el arbitraje no existía en el Perú en los años 80, aparece por ahí en la Constitución del 79 una mención al arbitraje porque en la misma línea de lo que acaba de comentar el doctor Castillo, un legislador, en ese momento un legislador del PPC, que había ganado en la Asamblea Constituyente un escaño y había sido embajador peruano en Londres, trajo de Londres esta idea
de establecer una justicia privada en el Perú, denominada arbitraje, que en Europa funcionaba y muy bien, sobre todo como el soporte, como el pilar fundamental del comercio internacional. Esto es importante, paréntesis, el comercio internacional empieza a desarrollarse masivamente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, movilidad de personas, de bienes, de servicios. Entonces, es natural, yo siempre pongo este ejemplo que es muy sencillo, pero creo que ejemplifica lo que estoy tratando de comentar, empieza a desarrollarse compra de bienes y servicios y es natural, una empresa, voy a poner el ejemplo del Perú, una empresa peruana quiere venderle arándanos a una empresa canadiense. Y entonces, al momento de celebrar el contrato, se ponen de acuerdo en los términos del contrato, obligaciones del vendedor, del comprador, todo perfecto. Última cláusula. ¿Qué pasa si hay un conflicto? Entonces tú, empresa peruana, abogado, le dices a la empresa canadiense, bueno, lo sometemos al Poder Judicial peruano. Se ríen en tu cara. Más bien él te propone, nos sometemos al Poder Judicial canadiense. Y tú le dices, mira, la verdad es que no tengo los fondos, no conozco el sistema jurídico, el idioma. Bueno, no hay pues entonces contrato, ¿qué voy a hacer? Entonces surge el arbitraje como el pilar fundamental del comercio internacional para decir, ¿en quién confiamos? ¿En quién confías tú, empresa exportadora, y en quién confías tú, empresa importadora? Y hay en todo el mundo cámaras de comercio en las cuales la gente confía y empiezan a decir, bueno, ¿qué te parece si cualquier controversia la sometemos a la Cámara de Comercio de París, de Estocolmo, de donde quieran? Y entonces las partes empiezan a incorporar, estoy hablando años 50, empiezan a incorporar el arbitraje en los contratos de comercio internacional. Y eso va generando la necesidad que los estados vayan ideando un mecanismo de cumplimiento de esas sentencias. Y entonces, algo que ocurre en el mundo, esto es impresionante, en los años 50, Naciones Unidas, nada menos, que promovía a través de una comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, promueve un tratado internacional para que se reconozcan los laudos dictados en cualquier parte del mundo, en todos los países miembros de Naciones Unidas. Y surge una convención, que hoy es la más importante en materia de arbitraje, que es la Convención de Nueva York del año 1958. Y a partir de ese momento, evidentemente, los países empiezan a generar una serie de normas, el Convenio Europeo de Arbitraje Comercial del año 61, en fin, no los voy a aburrir con el tema. La cuestión es que empieza a desarrollarse, a crecer el arbitraje a nivel mundial. Obviamente América Latina estaba fuera de la ecuación, no existía el arbitraje, más bien el arbitraje era apestado. El Perú había tenido en los años 70, una pésima, finales, sí, 70, una pésima 60, experiencia con el tema de la Pariñas, en fin, el arbitraje estaba apestado. Entonces, el arbitraje en el mundo se desarrolla, en América Latina y en el Perú en particular no. ¿Qué ocurre? Aparece en la Constitución del 79, un saludo a la bandera, se incorpora por primera vez en el Código Civil del 84, a través de dos contratos, que era una copia de una ley española del año 53 muy mala, el contrato de cláusula compromisoria y de compromiso arbitral, no tiene éxito alguno, estaban ahí en el Código Civil, pero nadie los aplicaba, hasta que finalmente, bueno, obviamente pasa lo que todos conocemos, época penosa del Perú, el terrorismo, la inflación, el Perú sale del sistema económico, y en los años 90 el Perú ve la necesidad de insertarse en la economía internacional. Entonces, lo que hace el Perú en los 90 es empezar a celebrar tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, tratados de convenio de estabilidad jurídica, se incorpora a organismos internacionales y todos ellos le exigían al Perú que el Perú tenga una ley de arbitraje que permita justamente que todos los tratados de libre comercio, como saben ustedes, los tienen, todos los convenios de estabilidad jurídica los tienen, las partes no quieren someter sus controversias con el Estado peruano al Poder Judicial, y es natural. Si yo soy un inversionista extranjero que voy a poner $100 millones en el Perú para hacer una hidroeléctrica, y cuando celebre con el Estado peruano, el Estado me dice, oye, si hay algún problema, cualquier conflicto de aquí a, porque es una concesión, a 20, 25, 30 años, si surge un problema en el año 15, me demandas en el Poder Judicial. Nuevamente volvemos a lo mismo que les conté hace un rato.
Yo, inversionista extranjero, no confío en el sistema judicial del país con el cual estoy celebrando un contrato, porque además los gobiernos de turno cambian. Tenemos experiencias en los últimos años, cercanos, ni siquiera lejanos, 8 gobiernos, 8 ideas distintas de cómo se debe gobernar. Entonces, dame una estabilidad o dame una tranquilidad de que esa controversia va a ser resuelta por un neutral, que no va a ser ni tu poder judicial ni el mío. Y surge en el año 1965, por primera vez, el arbitraje en materia con el Estado. A nivel internacional, surge la Convención de Washington de 1965, que todos ustedes probablemente recordarán por los medios periodísticos, porque el Perú es caserito del CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias para Inversiones, que nace de un tratado, el Tratado de Washington del 65. Y entonces el Estado peruano, en los años 90, ratifica la Convención de Washington del 65 y se incorporan en todos, sin excepción, todos los tratados del Perú tienen cláusula arbitral en base al sometimiento al CIADI. Entonces, en los años 90 el Perú ya formaba parte del CIADI porque era la única manera de recibir inversión extranjera para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, lo que ahora está de moda decir, cerrar la brecha en infraestructura que el Perú necesita tanto. Muy bien. Entonces, luego de ello, la inversión privada dice, oye, yo también quiero, ¿no es cierto?, ahora que está la ola del arbitraje, yo también quiero que los contratos puedan ser sometidos a arbitraje, los contratos privados. Y se da una ley muy moderna en el año 1996, la 26572, que es la primera ley de arbitraje moderna en el Perú. Y es a través de esa ley, que era una ley dualista, que tenía un arbitraje nacional y una sección dedicada al arbitraje internacional, se incorpora el arbitraje en el año 96 en el Perú por primera vez. Y entonces, añitos después, muy poquito, 3 años después, el Estado levanta la mano y dice, yo también quiero que todas mis controversias respecto a cualquier compra de bienes, servicios, obras que realice el Estado, también vayan a arbitraje, porque no quiero someter una controversia a 8, 9, 10 años de litigio en el Poder Judicial. Quiero gozar de estas ventajas que el arbitraje privado ofrece a los privados. ¿Por qué solamente el privado tiene esas ventajas? Yo también las quiero para promover justamente y traer a los mejores para que hagan obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 98, 99, se da la 26850, que es la primera ley en materia de contrataciones con el Estado que incorpora el convenio arbitral y tenemos a partir de esa fecha la ley de arbitraje. Entonces, ya contaré en la época de Ricardo, ¿no es cierto?, cómo se implementó y todo este tema. Pero entonces se incorpora el arbitraje en el Perú y el Estado empieza a desarrollar el arbitraje. Y en esa ley el Estado toma decisiones y ahí empieza a tomar decisiones y a apartarse del camino de lo que es el arbitraje mundial. El arbitraje internacional, el arbitraje privado, el que está en el decreto legislativo 1071 vigente hoy en el Perú, lo pueden estudiar acá en el Perú, en cualquier universidad peruana, como una universidad, no sé, francesa o canadiense o sueca, porque se aplica transversalmente en todo el mundo. ¿Qué hace el Estado peruano cuando incorpora en la ley de contrataciones el arbitraje? Empieza a modificar. Dice, oye, yo soy el Estado. Yo no voy a aceptar nunca un arbitraje de equidad, un arbitraje de conciencia. Yo solo quiero arbitraje de derecho. En el arbitraje internacional tú puedes elegir un arbitraje de conciencia o un arbitraje de derecho. En el comercio internacional es muy usual pactar arbitraje de conciencia. No someterse a una ley particular, someterse a leyes UNIDROIT, someterse a leyes del comercio internacional, a prácticas, a usos y costumbres. El Estado dice, no quiero eso. Arbitraje solo de derecho. Y en ese momento acepta el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional que años después lo ha derogado. Y ha dicho, solo quiero arbitraje institucional, salvo un porcentaje muy pequeño de hasta 10 UITs para arbitraje ad hoc. Pero entonces, el arbitraje a partir de ese momento con el Estado empieza ya a tener reglas particulares, reglas propias. Y después dice, oye, no cualquiera puede ser árbitro. Ahora quiero que tenga especialización en derecho administrativo, quiero que tenga especialización en derecho en contrataciones, quiero que tenga 120 horas lectivas o sé qué, ahora están hablando de 240 horas. Entonces va incorporando una serie de otros criterios diferenciadores
en una serie de áreas del derecho arbitral internacional que se aplican en el Perú, pero no se aplican en el derecho en materia de contrataciones con el Estado. Y hoy día hemos llegado a una norma que es realmente escalofriante porque ha establecido tal cantidad de reglas en donde el arbitraje institucional es el único que puede tener a los árbitros en sus listas que van a ser designados como tal. El Estado, cuando saque a licitación pública, concurso público, una obra, un servicio, lo que sea, tiene que incorporar obligatoriamente por ley 3 nombres de 3 instituciones. El que gane la buena pro, si no le gusta esos 3 nombres, tiene que proponer a otros 3, y entre esos 6 hay un sorteo. Es una locura. Todo el tema de la voluntad de las partes, que es lo fundamental del arbitraje, se viene perdiendo porque el derecho está estableciendo en materia de contrataciones del Estado una serie de reglas que están trastocando lo que es el origen del arbitraje. Entonces, el arbitraje privado en el Perú funciona magníficamente bien. La ley de arbitraje, la vigente, la del 2008, que mejoró la 26572, no tiene cambios y nadie quiere cambiar la ley privada, salvo el Estado, que quiere meter la mano en el arbitraje privado, como ya lo está haciendo en el arbitraje en materia de contrataciones. Entonces, hay una frase que yo quiero discrepar muy pequeño con Mario, en el sentido que el Estado no quiere el arbitraje. Yo creo que hay 2 estados, hay una esquizofrenia en el Estado. La política general del Estado es que sí quiere el arbitraje, pero los funcionarios públicos no quieren el arbitraje, porque justamente un funcionario público comete una barbaridad, ¿no es cierto? Y claro, en su gestión el arbitraje va a terminar, mientras que si lo llevas al Poder Judicial van a pasar 5 gestiones y el proceso judicial no ha terminado, con lo cual en el año 2037 ya todos se olvidaron qué pasó y saldrá el resultado y a nadie le interesa. Entonces, yo creo que hay una serie de errores muy serios que algunos funcionarios están cometiendo porque desconocen lo que es el arbitraje y su nacimiento. Por eso quería hacer toda esa historia del arbitraje, porque el arbitraje nace por una necesidad, y la necesidad es establecer un mecanismo de justicia célere, bajo reglas particulares, privadas, propias, que el Estado ha decidido asumir, pero ahora quiere cambiar esas reglas y parecerse más a una judicialización del arbitraje. Y entonces el arbitraje, que tiene reglas, repito, internacionales, mundiales, es como si mañana, ¿no es cierto?, ya que estamos todos en modo fútbol, mañana aparece la FIFA peruana en materia de contrataciones del Estado y arma su campo de fútbol como él quiere. Y las tarjetas ahora son verdes, pero van a salir cada cierto tiempo y no van a ser 11 jugadores, y cuando uno quiere presentar una anulación del laudo, entonces tiene que poner una carta fianza, y va cambiando las reglas a su estilo, a su criterio, en su forma, trastocando lo que es el arbitraje. Entonces, yo no soy tan pesimista, creo que hay soluciones. La solución es hacerles entender que si quieren cambiar algo, tiene que hacer, en todo caso, una ley específica en materia de arbitraje en contrataciones con el Estado. Que hagan una ley en contrataciones con el Estado y que no lo llamen arbitraje, que lo llamen como quieran llamarlo, pero no fastidien el arbitraje privado que funciona bien. Y entonces harán una ley de arbitraje en materia de contrataciones con el Estado a gusto del sector público, donde finalmente, dentro de los proyectos arbitrarios, voy a decir adjetivos fuertes o sustantivos, escandalosos, estúpidos, se ha pretendido presentar un proyecto de ley en el Congreso de la República en donde pretende que los árbitros seamos funcionarios públicos. Entonces, claro, uno dice, a ver, soy funcionario público, mientras realizo el arbitraje de 9 a 10 de la mañana, terminó el arbitraje, dejo de ser funcionario público. Explícame cómo funciona ese tema. Entonces, no, es que se tienen que aplicar las reglas del funcionario público para los árbitros porque resuelven cuestiones del Estado. Entonces tienen un arroz con mango en la cabeza porque no logran entender cuál es la función del arbitraje dentro de la solución de controversias del Estado. Creo que la forma es crear una comisión, ¿no es cierto?, de expertos que conozcan de arbitraje, como los que están sentados en esa mesa, como los que están sentados acá, y que finalmente establezcan, elaboren un proyecto
definitivo y que deje de ser cuestionado permanentemente por algún legislador, por algún ministro de Justicia, por algún funcionario público que pretende cambiar reglas en beneficio del Estado y en perjuicio de la función de administrar justicia. Y quiero terminar con una frase que me parece sumamente importante. El Tribunal Constitucional ha establecido que el arbitraje es una forma o es un medio que forma parte del orden público constitucional. Y como tal hay que preservar esta justicia privada en donde el Estado libremente ha decidido someter sus controversias bajo unas reglas de juego internacionales que son las que han creado el arbitraje y no las que pretende cambiar con reglas absurdas en materia de arbitraje en contrataciones con el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias por las interesantes reflexiones del doctor Gonzalo. Y qué importante hacia dónde va el arbitraje. Hay retos que sin duda el nuevo gobierno debe afrontar y hay que evangelizar nuevamente. Después de 25 años hay que explicarles también a los nuevos funcionarios que Dios mediante estén iluminados para que entiendan que el sistema de la contratación pública apuesta por más de 25 años al arbitraje. Hay que tal vez replantear los temas, pero regresar al Poder Judicial creo que sin duda sería un desacierto. Y hablando de contratación pública, tengo el honor de invitar al podio al doctor Jorge Danos, quien va a hacer reflexiones sobre las facultades que tiene el organismo especializado en la contratación pública en materia sancionadora. Hay nuevas leyes que se han aprobado. ¿Y cuál es el rol del Tribunal de Contratación Pública? Porque en estos últimos 25 años hemos sido conscientes de que la competencia en materia de contratación pública es baja. Llega en algunos sectores al menos del 3% en competencia, cuando el Estado lo que promueve y lo que quiere es la pluralidad de postores para elegir compras acertadas en bienes, en obra pública, en infraestructura. Así que recibamos al doctor Jorge Danos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, para ver de no excederme la hora, mi agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado, a los organizadores por esta oportunidad de participar en este congreso que ha sido convocado, tanto por un gusto poder participar en la mesa con dilectos colegas, amigos, Mario, Gonzalo, Ricardo, y también por participar precisamente con motivo de este homenaje a un dilecto amigo, quiero decir antiguo además, casi porque me gana en un año antes de ingresar a la universidad, Ricardo Salazar nos gana, ¿verdad, Gonzalo? Ricardo es código 77, ¿no? Uy, perdón, se me salió el dato, Ricardo, discúlpame. Pero es un gusto, de verdad, honor poder participar en este homenaje a Ricardo, que creo que ha tenido un rol importantísimo en todo lo que es la gestión, ¿verdad?, de las entidades administrativas que han tenido que ver con la contratación estatal, aparte de sus aportes académicos y en otros planos más al que luego nos referiremos. Como ha sido anunciado, quiero referirme a un tema más legal, pero le he pedido excusas a Gonzalo y me faltaba Mario porque unos datos que no contradicen para nada, complementan lo que ellos han dicho, es que todos sabemos el fortalecimiento del arbitraje en el Perú con el Estado también se debe a que la Constitución le da carácter jurisdiccional al arbitraje. ¿De acuerdo? Y eso no es tan usual, no en todos los países le da. Creo que Colombia sí le da carácter jurisdiccional su Constitución, pero la peruana le da carácter jurisdiccional, al igual que el Poder Judicial. Entonces, eso le da una cobertura, de acuerdo o no, al arbitraje que no tienen otros países. Ese es un primer tema que quería simplemente complementarlo, lo que está implícito en lo que ya han expuesto Mario y Gonzalo, ¿de acuerdo o no? Otro tema más,
es que antes de la ley de contratos del Estado a que se referían del año 98 y 97, ya Ricardo estaba para entonces también ahí, ¿de acuerdo? ¿No? El tema arbitral ya estaba en otros contratos con el Estado, en los contratos de concesión, en los contratos ley que ya suscribía el Estado, ya estaba pactado también el arbitraje. Lo que hace la ley de contrataciones de entonces es generalizarlo, porque obviamente el número de contratos que se derivan de la ley es mucho mayor. ¿De acuerdo, no? Y un tercer tema como dato también. Le preguntaba a Ricardo si recordaba un informe de Contraloría General del año 2014, 15 o 16, donde daba cuenta que habían hecho un estudio de un número de laudos que habían podido ubicar, numerosos laudos, en 15 años, 10 años de arbitraje con el Estado. Y el Estado perdía más del 80% de los arbitrajes. El Estado perdía más del 80%. Pero la conclusión de Contraloría no era que necesariamente llevara mal, era un mal patrocinio del arbitraje, era un problema de gestión. Un problema de gestión durante el procedimiento de contratación, tanto desde el planeamiento como la celebración y como la ejecución. Entonces, no es un tema necesariamente, vamos a decirlo así, en que el Estado tiende a perder. No, eso puede suceder. Pero hay un problema que no solamente se va a dilucidar en el tema arbitral, ahí se va a manifestar las patologías durante todo el proceso de contratación. ¿De acuerdo? ¿No? Es un tema a considerarlo también, que imagino se ha ido mejorando y modificando, porque este es un informe, yo diría, de los mejores que tiene Contraloría y todavía se puede encontrar en la página web. Hasta hace unos años, yo recuerdo, estaba en la página web de Contraloría, que es muy importante el informe, porque pasa revista a todas estas decenas de laudos arbitrales y concluye, el Estado pierde. Sí, pero tengamos en cuenta que el Estado pierde, además, por los errores que hay durante el procedimiento. Por supuesto que entonces se han cambiado normas, se han modificado, se han ampliado las modalidades de contratación, en fin, son varios temas más, pero solamente son datos complementarios, así muy puntuales nada más. Ahora sí, digamos al tema que había visto. Y es que había escogido este tema porque, como ustedes saben, ayer se publicó la anunciada ley del crédito suplementario, ¿de acuerdo, no? Y aprovecharon de colocar una disposición que cambia, modifica un aspecto muy puntual de la primera disposición complementaria final de la ley, que es lo siguiente, que es en qué manera se aplica prevalentemente la ley de contrataciones sobre otras normas, y en específico sobre la ley de procedimiento administrativo general. ¿De acuerdo? Si ustedes recordarán, estoy seguro que hasta antes de la nueva ley de hace 2 años, ¿verdad? 3 años, ¿sí? Había todo el debate si es que en la potestad sancionadora que aplica OCE, ahora OS, la sancionadora, ¿verdad? Prevista por la ley, se debía ceñir o no a la Ley de Procedimiento Administrativo General, más aún porque a partir de diciembre del 2016, con la reforma dispuesta por el Decreto Legislativo 1272, se habían acentuado una serie de garantías. Por ejemplo, la separación entre la etapa instructora y la etapa sancionadora, entre otra serie de garantías que ya la ley de contrataciones de entonces, la anterior, no las contemplaba. Entonces hubo debates, informes, hasta que la nueva ley de contrataciones, ya ahí sí, cambiando la regla anterior, estableció, de acuerdo o no, hasta antes de la reforma del día de ayer, la presente ley prevalece sobre las normas de procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables, salvo en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones. ¿De acuerdo o no? Por parte de OCE. Bueno, ahora la regla es invertida. Dice que se aplica prevalentemente y que se aplica prevalentemente las normas de contrataciones, lo que comprende también a la regulación de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones Públicas. ¿Por qué? Además, ¿por qué sale esta reforma en medio de 70 reformas más de otra serie de temas? No tengo ninguna duda, como ha venido sucediendo en los últimos años, este afán de las entidades, sobre todo las que están más cercanas al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando se dictan decretos legislativos, ¿de acuerdo, no?, que son del sector, o cuando se proponen normas como estas que tienen un contenido presupuestal económico, la facilidad de poder conseguir que el Ministerio les haga caso y trate de excluirlas de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Insisto, estoy hablando de un tema muy puntual, de un tema que no es materia de arbitraje, como es el tema sancionador por parte de OCE. Bueno, OS, ahorita, en estos momentos, ¿de acuerdo, no? Lo que hemos cambiado es decir, oiga, miren, hasta
antes de esta reforma publicada ayer, vigente a partir del día de hoy, con algunas normas de tránsito, ¿de acuerdo o no?, era aplicable las garantías de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora nos dicen que no. Y con un tema singular, para no extenderme demasiado, ¿de acuerdo?, que es que si vamos a revisar la ley vigente, en su propio articulado hay por lo menos 2 artículos, para no entrar al detalle, en los cuales ya en el tratamiento, por ejemplo, en la regla de prescripción, en la remisión al reglamento, reglamento de la ley, para regular una serie de materias, ya se dice que hay que ceñirse a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Con lo cual no queda claro, oigan, ¿de acuerdo o no?, las normas especiales de la ley o las normas específicas de la ley dice que el reglamento debe desarrollarlas ciñéndose a la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero cuando hablan de la prevalencia de la Ley de Connotaciones, dice que rige incluso para los proyectos sancionadores. Entonces no se entiende muy bien, no se encuentra muy bien, no se sabe muy bien la justificación, qué problema puede haber. Y sí, obviamente, esto es una norma, es una regla, una nueva norma que va en contra de la lógica de la Ley de Procedimiento Administrativo General. No voy a tomar el tiempo desarrollando lo que ustedes conocen, ¿de acuerdo? La Ley de Procedimiento Administrativo General es una norma común a toda actuación administrativa en ejercicio de funciones administrativas, ¿de acuerdo? Esa es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lo que es más, en el capítulo correspondiente a la potestad sancionadora, contiene una norma desde el año 2012 que dice que prevalecen los principios y las garantías del procedimiento sancionador sobre normas especiales. Sí, insisto, estoy tratando de sintetizarlo para no extenderme demasiado, ¿de acuerdo? Y hablar de que es absolutamente irregular, es decir, sin justificación, esta reforma, que insisto, forma parte del crédito suplementario, publicada una separata, tengo entendido, el día de ayer, ¿de acuerdo o no?, que reforma esta primera disposición complementaria y final de la Ley de Procedimiento, diciendo que prevalecen las normas de la ley y su reglamento, ¿de acuerdo o no?, por sobre las normas de procedimiento administrativo en materia sancionadora. Y esta es una tendencia que es verdad, no es exclusiva en materia de contrataciones. Lo estamos encontrando, como comenté hace unos minutos, en otras reglas también, sobre todo de las entidades que están cercanas al sector economía y finanzas, donde les resulta pues difícil poder sujetarse a un ordenamiento que está tratando de establecer reglas, ¿verdad?, que equilibren el ejercicio de potestades públicas con las garantías y derechos de las personas. El procedimiento administrativo, ¿verdad?, es un procedimiento que siempre busca un difícil equilibrio, que es garantizar que la administración pueda satisfacer los intereses de la colectividad, los intereses generales, para lo cual la ley específicamente le va a dotar de algún tipo de potestad en cada caso, de competencia en cada caso, y ese tipo de ejercicio dotarlo también a sí mismo, al privado, de los respectivos derechos y garantías, para que pueda velar, ¿verdad?, por correcta actuación de la administración pública. Por tanto, ratifico, no encuentro justificación en buena cuenta. Y esto me lleva a otra reflexión, ya en los minutos finales, que simplemente voy a enunciar. Y es que recuerdo yo ciertos debates que han habido en los últimos tiempos acerca de la aplicación o no de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que este año cumple 25 años, además de vigencia, ¿de acuerdo o no?, 25 años, en lo que respecta a ciertas actuaciones durante la ejecución contractual. ¿De acuerdo o no? Sobre esto han habido informes de OCE sobre la materia, ¿de acuerdo? Y hay un debate de en qué medida, ¿de acuerdo o no?, ciertas decisiones que adopte la administración pública durante la ejecución contractual, ¿verdad?, además de ceñirse a lo previsto en el contrato, a las bases, a las normas que lo regulan, deben también tomar en cuenta lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay colegas que sostienen que la categoría del acto administrativo contractual. Yo confieso que siempre he tenido alguna duda, ¿de acuerdo? Porque entiendo que hay 2 tipos de relaciones jurídicas. En el procedimiento administrativo en ejercicio de potestades públicas, el Estado actúa unilateralmente.
El Estado actúa en base a las normas legales, a las competencias, a las potestades. Y es una relación que yo podría graficarla si tuviera una pizarra así. Ojo, no porque el privado sea un subordinado que esté abajo de la administración. Tiene los derechos constitucionales que le respalda. Pero es una relación más vertical, unilateral. Es un procedimiento lineal, tiende a decir, es una actitud lineal. Cuando el Estado no puede satisfacer lo que necesita para cumplir con los fines públicos, requiere una obra, requiere carros, computadoras, aviones, hospitales. El Estado no puede utilizar sus prerrogativas que le puede dar la ley, ¿verdad? La ley directamente, necesita del privado y ahí necesita contratar, ya sea bajo las compras públicas, obras, o ya sea bajo APPs o concesiones. Pero ahí requiere el concurso del privado y ya la relación no es igual. ¿De acuerdo? Ahí hay un contrato de por medio y están las garantías propias del contrato. Es verdad que, ¿de acuerdo o no?, cuando el Estado contrata, igual que cuando está unilateralmente, persigue fines públicos, no hay ninguna duda. El Estado siempre tiene, ¿verdad?, con razón de ser el perseguir fines públicos, servir a la colectividad, no hay ninguna duda. Pero la relación es diferente. En uno son potestades públicas y en otro hay una relación contractual. Por tanto, se justifica que el Estado tenga prerrogativas, vamos a decirlo así, per se, por naturaleza, en la contratación estatal. En otros ordenamientos se acepta. En otros ordenamientos hay la tradición. La jurisprudencia, la doctrina, las normas lo han establecido. En nuestro país yo creería que no es así. Sin lugar a dudas es un contrato con el Estado. Tiene la singularidad que hay que distinguir el procedimiento previo para que el Estado determine con quién contratar, pero a partir del otorgamiento de la buena pro y la firma del contrato, a partir de la firma del contrato, ya la relación ya es diferente. Ya hay una relación contractual con el Estado. ¿De acuerdo o no? Ahí podemos decir que hay acto administrativo contractual o hay el ejercicio de prerrogativas. Yo creo que en nuestro derecho, en el caso peruano, no el de otros países, solo cuando la ley preexistente al contrato lo haya establecido, y las partes sabían cuando postularon, cuando quisieron contratar con el Estado, o solo cuando el contrato lo haya establecido, expresamente. No hay prerrogativa exorbitante implícita en el Perú en materia de contratación con el Estado. ¿De acuerdo? Eso no existe en el Perú. No hay una tradición en el Perú como sí en otros países, donde tratan de distinguir entre contrato público y contrato privado del Estado. No, son contratos con el Estado. Punto. ¿De acuerdo, no? Pero eso me lleva, para ir terminando, digamos, a una reflexión también. ¿Qué implica esto? Yo estoy seguro de lo que vengo diciendo hasta ahora, pero en los últimos tiempos, y debo confesar, no en materia de compras del Estado, sino más en materia de APP y concesiones, vengo viendo un problema en lo que es las penalidades. ¿De acuerdo? Las penalidades. Y es porque hay entidades que aplican las penalidades que ya no son la contraparte contratante, sino los reguladores. Y aplican las penalidades. Y cuando aplican penalidades, sienten que, a diferencia de cuando aplican sanciones administrativas, las sanciones administrativas tienen un parámetro, la Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece principios, establece garantías. Sin embargo, cuando aplican penalidades, no. Cuando aplican penalidades tienen más libertad. ¿De acuerdo? Tienen más libertad. Y claro, ahí la verdad es que mi razonamiento de abogado siempre ha sido, pareciera necesario tal vez importar de la Ley de Procedimiento algunas garantías, porque sin lugar a dudas, aunque querramos sostener que no existe la categoría de acto administrativo contractual, no lo sostengo en este momento del todo, pero casi voy por ahí, ¿de acuerdo, no? Si sostenemos que no lo hay, sin embargo, no tengo ninguna duda que la actuación de la administración, aunque sea en una relación contractual, siempre debe estar motivada. Siempre debe estar conforme al principio de legalidad o lo previsto en el contrato. Siempre debe ser proporcional. Esos son mandatos constitucionales que no derivan solo de la ley de procedimiento, sino de toda actuación administrativa. Perseguir los fines públicos, ejercer las competencias que el contrato se los da o la ley preexistente o la ley de la materia se los da, actuar razonablemente, actuar motivadamente, son propios de toda actuación. ¿De acuerdo? En fin, no quiero extenderme más de lo debido y tomar más tiempo del que me han podido dar. Quería en esta última parte solamente algunas reflexiones de algunos de estos temas que espero puedan servir para la discusión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente. Importantes las reflexiones del doctor Jorge Danoz en materia de procedimientos sancionadores y hay que tener en cuenta que
cuando nosotros hicimos un estudio de las resoluciones del Tribunal de Contratación Pública, hallamos que mensualmente se emiten más de 500 resoluciones, de las cuales al mes, solo el 2024, se sancionaban a más de 100 empresas. Y nos preocupamos, si bien es cierto, del arbitraje, pero ¿qué pasa cuando ya no vamos a tener empresas? Cuando se acaban los contratistas y finalmente el Estado, ¿con quién va a contratar? ¿Quién le va a brindar ese y satisfacer ese interés general? Una palabra clave que citaba el maestro Jorge Danos: garantías. Se necesita un sistema que ofrezca garantías del debido proceso, no solamente en los procedimientos sancionadores, sino también en la ejecución contractual. Y hablando de estos retos, una voz autorizada en materia de compra pública es el maestro Ricardo Salazar, quien nos va a dar a dónde debemos ir con los nuevos retos que afronta la contratación pública en nuestro nuevo gobierno. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor, al maestro Ricardo Salazar Chávez. Bienvenido, doctor. Muy buenas, ¿me escucha bien? Muy buenas noches. Estimado Jorge, que personaliza al Círculo de Arbitraje con el Estado. Estimado Mario, estimado Gonzalo, Jorge. En esta primera parte de la sesión tengo asignada una hermosa tarea, que es la de compartir con ustedes lo que se pretende lograr en el ámbito de los contratos públicos, sobre la base de lo que las personas que están permanentemente interesadas en el tema van proponiendo y lo que se va logrando en el transcurso de los años. Me ha encantado la exposición de Mario, de Gonzalo, de Jorge, porque cada cual, en el tema que ha desarrollado y en la perspectiva que tienen, nos ponen en mesa un conjunto de acciones concretas que el Perú ha venido desarrollando en el tiempo, con logros que han dado resultados positivos y también con reveses. Los enemigos de lo que me hablaba Mario, los reveses de los que nos explicaba Gonzalo y las decisiones críticas de las que ha mencionado Jorge, son esos reveses que tienen estos temas. La pregunta es si nos vamos a desanimar o no nos vamos a desanimar. Así que igual tenemos que seguir. Y la respuesta es que igual tenemos que seguir. Porque sí han habido logros. Si nosotros comparamos las situaciones de hace 20, 25 años atrás, en el tema de los contratos públicos, y lo que entonces quienes vivían el día a día de estos temas comentaban, con las situaciones de hoy, hay cosas que sí han cambiado para bien, y hay cosas que todavía no se han podido cambiar, otras que han avanzado han tenido retrocesos, o entran en zonas críticas, pero siempre vas a encontrar a alguien que está dispuesto a seguir forjando, cual cincel, lo que tiene que ser la historia en el Perú, en estos temas y en otros más. Si nosotros admiramos sociedades por haber logrado determinados estándares en su gestión pública, en su cultura, en su trato interpersonal, ellos son tan seres humanos como nosotros. Por lo tanto, sí lo podemos lograr. Y personas como ustedes que están en la mesa, personas como ustedes que participan o quienes nos ven, tienen que estar siempre convencidos de ellos. Ustedes son referentes, y eso es lo simpático aquí, que tenemos referentes que nos han dicho sus preocupaciones, pero también su confianza en lo que se puede lograr. Y esa es una palabra clave. En el Perú necesitamos generar ambientes de confianza. Tenemos que creer en lo que somos capaces y en una mirada de colaboración activa entre nosotros, avanzar en los propósitos que nos vamos señalando. En el ámbito de los contratos públicos,
se ha producido algo muy interesante que ha ido progresivamente forjándose en los últimos 25 o 30 años. Han ido incorporándose en el ámbito de los contratos públicos algunos temas de manera progresiva. En el ámbito propiamente de la contratación, mecanismos como la subasta inversa, el acuerdo marco, las compras corporativas, las compras por encargo, las contrataciones centralizadas, reglas luego de contratación internacional, la incorporación de mecanismos nuevos, distintos al clásico, como pueden ser los contratos colaborativos o los contratos estandarizados. En materia de controversias, hoy se está enfatizando mucho más la prevención de la controversia y ya hay mecanismos para que eso sea posible. Hay temas relacionados con las capacidades de las personas, en que ya nos hemos dado cuenta que no bastan las capacidades técnicas, sino que también tiene que haber la empatía natural de personas que trabajan en este terreno y que sabemos que tenemos una misión con la comunidad. Se ha incorporado la contratación electrónica, todos los retos que implicó desde un origen la incorporación del arbitraje, últimamente de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, de la conciliación. Todos son mecanismos que a alguien se le ha ocurrido implantarlos porque se consideró que era bueno hacerlo y han dado resultados iniciales buenos. El problema es cuando después se distorsiona por la implantación de intereses que no corresponden a cada una de estas materias. Y de eso hay que estar muy atentos, pero no perder nunca el propósito central perseguido con el contrato público, que es uno muy simple: canalizar valor en favor de la comunidad. El contrato público es un instrumento de gestión pública. No es el instrumento por excelencia, es uno de los instrumentos. Su existencia se explica en razón a que hay necesidades en la comunidad que satisfacer, brechas por cerrar, nuevas líneas de desarrollo por impulsar. Y se ve en la figura del contrato un medio que, bajo determinadas condiciones, nos permite ese propósito. Entonces tenemos dos grandes tareas siempre: hacer que el escenario de la contratación sea eficiente, confiable, transparente, seguro, equilibrado, con normas razonables, con instrumentos razonables. Es el primer gran reto que tenemos. Y el segundo gran reto es lograr que a través de la contratación pública, cada contrato efectivamente canalice valor medible en favor de la comunidad, en la perspectiva actual del desarrollo sostenible, que, como bien sabemos, pone al ser humano al centro de las reflexiones y acciones del Estado y del ámbito privado, de modo tal que podamos generar condiciones efectivas para que todos los derechos de los seres humanos que formamos la comunidad los podamos ejercer, que puedan hacerse realidad. La contratación pública, entonces, va a incorporar e incorpora, especialmente a partir del 2015, ese elemento que faltaba, un elemento integrador de todos los avances parciales que se han producido, incluido el de la prevención y la solución de las controversias, que comienzan a tener otra mirada y otra explicación. ¿Cuál es la idea? Hemos estado habituados más de 200 años a mirar la contratación pública como una relación casi exclusiva entre la entidad contratante y el contratista. Y todo lo que se ha desarrollado en principios, normas, procedimientos, han estado centrados en estos dos actores. Pero la comunidad, no obstante que estaba mencionada, no era el factor determinante de la existencia de las reglas ni de las actitudes esperadas de los actores. No. Nos hemos mirado como uno se mira en el ámbito privado. Un sujeto, otro sujeto, relacionados por un vínculo contractual y cada cual con su propio interés, no obstante lo que en común nos pueda vincular. Pero los demás son terceros. En el contrato público no es así. En el contrato público tienes una entidad pública que tiene una responsabilidad de canalizar valor hacia la comunidad. Tienes a un empresario que tiene el justo derecho a una ganancia, a un aprovechamiento de una oportunidad de negocio, en condiciones de eficiencia, de transparencia. Pero ambos tienen una misión compartida, que es que el resultado
de ese vínculo contractual sea valor efectivo en favor de la comunidad, de manera oportuna. Que la comunidad tenga su colegio, tenga su escuela, su hospital, su carretera, sus alimentos, sus bienes, sus servicios, de manera oportuna, eficiente. Porque cuanto más oportuna sea la satisfacción de las necesidades, menos riesgos de muerte, menos riesgos de analfabetismo, menos riesgos de incomunicación. Entonces, hay una misión por cumplir. Y todo instrumento vinculado a la contratación pública que nos lleve a ese propósito, pues hay que hacerlo. En el ámbito de la solución de las controversias, como bien señalaba Jorge, el problema remoto no era de si ganabas o no ganabas los procesos arbitrales. El problema estaba más atrás. ¿Cómo gestionabas tus contratos públicos? Tienes que tener una estrategia de compras públicas. Entonces, en la nueva legislación y ya de la anterior, se está obligando a que tengas una estrategia de compras públicas, porque ya no me puedes venir a trabajar de esa manera tan desordenada. Y tienes que tener tu estrategia de compras públicas. Los riesgos. No se medían los riesgos, se producían las situaciones riesgosas y entrabas en los conflictos y en los desentrampamientos. Bueno, pues desde ahora me haces control de riesgos en todas las etapas de la contratación y ahora ya es obligatorio. En el tema de las controversias, ya no basta esperar que se produzca la controversia o que apenas la vienes venir, te atrincheras y empiezas tu pelea jurídica. Desde ahora te vas a sentar a conversar con la otra parte para ver si se llega a una solución dentro de la ley, pero te tienes que sentar a conversar. Y si logras ese resultado, perfecto, porque eso nos permite tener esa obra en el tiempo adecuado. Y ya tenemos eso incorporado en la legislación. O sea, los instrumentos se han ido incorporando de manera progresiva, pero el catalizador de todo ello es el propósito central, que esa comunidad efectivamente tenga sus bienes, sus servicios, sus obras en tiempo oportuno, porque es su derecho, es un derecho humano de la comunidad, el derecho al buen gobierno. Por lo tanto, quienes son funcionarios públicos y políticos en general tienen la obligación de hacer las cosas bien. No nos hacen un favor a la comunidad, es nuestro derecho. El dueño del poder es la comunidad. Te lo he dado a través de las elecciones, a través de designaciones, para que haga las cosas a mi favor como comunidad. Por lo tanto, hazlo bien, es mi derecho. Y te lo voy a exigir. Y eso es lo que se está creando de manera progresiva desde el lado de la comunidad. Los mecanismos para poder exigir el buen gobierno. Y hay que empoderarse de ello como comunidad, porque es tu derecho a tener bienes, servicios y obras para cerrar tus brechas y para avanzar en nuevas líneas de desarrollo. Es tu derecho. El contrato público es un instrumento para ello. Y las reglas tienen que ser que permitan que tanto los intereses públicos como los intereses de los contratistas estén asegurados. El Estado no tiene por qué abusar de los contratistas y viceversa. Nadie debe malaprovechar cualquier facilidad que se tenga. Necesitamos un escenario de confianza, un escenario responsable. Y para ello, y con esto termino, es indispensable dialogar. Todos los actores nos tenemos que reunir en reuniones semestrales o anuales con agenda para discutir estos temas e ir llegando a consensos sobre cómo vamos a regir estos temas. De lo contrario, vamos a seguir ensayando el Poder Judicial, el arbitraje o otra fórmula y nunca vamos a llegar a nada si no tenemos una cultura forjada con un patrón central. Todos tenemos la responsabilidad de que esos contratos públicos efectivamente canalicen valor medible en favor de la comunidad. Por lo tanto, lo que nos lleve a ello, bienvenido. Dentro de los márgenes constitucionales, pero bienvenido sea. Y esa es sí, una obligación de comunidad. Por eso tenemos que hacer transformaciones en nuestra cultura. Y este es el momento. Este es el momento. La ventaja de la nueva legislación, no obstante algunos reveses que va teniendo, como lo que nos ha indicado Jorge, no obstante lo que nos ha indicado también Gonzalo sobre problemas que se están presentando, o lo que nos ha mencionado Mario a través de los enemigos que se identifican, pues eso hay que solucionarlo. Porque lo importante es que la legislación tiene hoy algunos otros instrumentos
que sí permiten avanzar en ese propósito, pero se requiere comunidad de criterio y hay que romper de una vez los cascarones, cartas sobre la mesa, hablar sobre el tema y a llegar a soluciones, porque ya no podemos vivir en este entrampamiento de desconfianza mutua. Es muy riesgoso para el país. Todos desconfiamos de todos y eso no es conveniente. La actitud de todos tiene que cambiar y por lo tanto la invitación es a ello, a que reflexionemos sobre esto y apenas se produzcan las convocatorias para estos diálogos, pues tengamos que asistir y activamente participar porque ya es necesario eso para el país. Esa mirada que la nueva legislación tiene elementos que nos proporciona desde ya, hay que aprovecharlas hoy. De lo contrario, van a comenzar las propuestas que van a generar las excepciones a todo y van a generar nuevamente distorsiones. Por lo tanto, es una responsabilidad también de nuestra comunidad como comunidad. Forjemos esos criterios, forjemos esa línea para todas las personas que trabajan en estos temas, invitarlos a ello, a hacer sus propuestas sobre cómo fortalecer lo que tiene de mirada nueva esta legislación, en el sentido de que tenemos que hacer la depuración correspondiente de los instrumentos a efectos de que efectivamente esa misión que tenemos con la comunidad se cumpla. La contratación pública no es un fin en sí mismo. Al Estado no contrata porque le encanta hacer negocio. No. El Estado contrata porque tiene una finalidad de cumplir. Pues hay que hacérselo recordar. Y a quien participa en contratación pública, contratando con el Estado, tiene que ser consciente que está ingresando a un escenario donde hay una misión principal con la comunidad, sin perjuicio de aprovechar su oportunidad de negocio. Y el Estado y a cada entidad, sin perjuicio de cumplir con su plan institucional del año. Sin perjuicio de eso, lo principal es la misión con la comunidad. Y esa mirada es la que tenemos que reforzar. El diálogo resulta fundamental en esta materia para generar este escenario de confianza. Muchas gracias. Excelentes las reflexiones del maestro Ricardo Salazar y sobre todo ser parte del problema o ser parte de la solución. Creo que en nuestras manos está elegir qué bando vamos a tener y me da gusto ver rostros jóvenes, estudiantes que nos acompañan en este evento, porque si bien es cierto son el futuro, hoy nos toca ser el presente de los portadores del cambio y las reformas que necesita nuestro país. Y ahora vamos a dar inicio a un segundo bloque que cae ya desde algunos años en cada congreso, en cada edición, ha tomado la batuta de rendir un homenaje a los maestros, no solamente del arbitraje, sino también de la contratación pública. Estamos convencidos que los homenajes a los grandes maestros, a los que nos inspiran, se deben hacer en vida. Y es por eso en estos espacios queremos rendir homenaje al doctor Ricardo Salazar Chávez, quien ya lleva una trayectoria de más de 25 años dentro del desarrollo de la gestión pública y en una labor de docente de más de 35 años, para lo cual en lo personal es una fuente de inspiración, y no solamente para mí, estoy seguro para todos nosotros, donde nuestra mesa va a brindar palabras de reconocimiento, gratitud, y invito al maestro, el doctor Mario Castillo Freire, para que dé inicio a esta segunda ronda donde vamos a iniciar el homenaje al maestro Ricardo Salazar Chávez. Doctor, por favor. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve, en realidad. Cuando Abel Ruiz me dijo algunas semanas atrás que tenía pensado que en el 9º aniversario, en el acto central del 9º aniversario, el CAE le quería rendir un homenaje al doctor Ricardo Salazar Chávez, le dije que era extraordinario, ¿no? Que con todos los méritos que tiene el doctor Ricardo Salazar. Yo no voy a hablar sobre su biografía porque no soy el más indicado para hacerlo, pero sí debo decir que, digamos, dentro del
medio jurídico peruano, el doctor Ricardo Salazar, es todo un personaje. Porque ante todo es una buena persona, ¿no? Es decir, no solo es un gran jurista, sino que es una buena persona, y eso yo lo pongo por delante siempre sobre cualquier ser humano. Es correcto, honesto, y además con el mayor conocimiento del oficio profesional y de la especialidad a la que se dedica con absoluto ahínco durante tantos años. A todos además nos ha dado un buen consejo cuando se lo hemos pedido, ¿no? Y yo estoy agradecido, gente muy cercana a mí, agradecidísimos de los muy buenos consejos que nos ha dado cuando los requeríamos, y los ha dado además con todo el afecto y la dedicación del mundo, ¿no? Además, yo siempre tengo una admiración por el área de Derecho Administrativo de la universidad, por Jorge, por Ricardo, porque tiene un área en la que, digamos, se respira un buen aire. Digamos, es un área amigable, ¿no? Es un área en la cual, además, a pesar de haber, digamos, tantos que son Coca-Cola, no, nadie, no, Coca-Cola no es loco, sino Coca-Cola de Coca-Cola, nadie se siente la última Coca-Cola del desierto, ¿no es cierto? Entonces es un área fabulosa, ¿no? Yo lo digo con una tremenda envidia desde el área de Derecho Civil, ¿no es cierto? De tal manera que los felicito por la labor, además, de creación de nuevas generaciones de profesores y de investigadores en la universidad, de la cual soy testigo, y conozco a varios de esas nuevas generaciones que siguen la huella de los maestros aquí presentes, ¿no? De tal manera que el homenaje es un homenaje merecidísimo, que lo he apoyado desde el principio, y estoy muy contento de poder tener a Ricardo aquí con nosotros, y que mis colegas vayan luego a hacer uso de la palabra en honor a nuestro querido amigo Ricardo Salazar. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a invitar al podio a continuación al doctor Gonzalo García Calderón también. ¿O él en la mesa? Perfecto. Adelante, doctor. Bueno, no, al igual que Mario, cuando me pidieron estar en la mesa y decir unas palabras, encantadísimo. Tengo el gusto de conocerlo hace, no vamos a decir cuánto, pero bastantes años. Y además tengo el honor, yo, bueno, siempre es feo hablar en primera persona, pero cuando se redactó la ley de arbitraje en el año 96, y luego Ricardo Gandolfo, que fue el pionero, el principal impulsor de la ley, de la incorporación del arbitraje en la ley de contrataciones con el Estado, de la 26850 que les hablé hace un rato, era necesario la implementación de esa norma. Y entonces Ricardo estaba en ese momento en la institución, que es un tema que tampoco entiendo mucho, creen que porque le cambian el nombre mejoran las instituciones. Ahora se llama OS, antes se llamó OCE, y cuando estaba Ricardo se llamaba con su CODE, ¿no es cierto? Y antes, entonces claro, le cambian el nombre y eso mejora la institución automáticamente. Pero cuando Ricardo estaba de presidente con su CODE, le cupo la importante misión de reglamentar y de impulsar el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado, que no existía. Y entonces, a diferencia de lo que ocurre ahora, 20 años después, se aplicó un criterio lógico, natural, sensato, ¿no es cierto?, que es buscar a los mejores. Y buscó en ese momento a Franz Müller, y Franz fue el primer, no sé cuál es el nombre del cargo, secretario general, jefe de no sé cómo se llamaba, ¿no es cierto?, y se rodeó además de gente muy capaz, que empezaron a fomentar el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado, a impulsarlo, y esas buenas prácticas en algunos casos han devenido en decisiones muy importantes. Hoy día, cuando empezó en la época que Ricardo era presidente, no existían
los procuradores públicos en materia de arbitraje. Hoy existen procuradores públicos en materia de arbitraje, que es una excelente iniciativa que ha permitido el fortalecimiento de la defensa del Estado en esta materia. Y luego, bueno, en fin, la segunda oportunidad que he tenido, aparte de esa de conocerlo directamente con la reglamentación, la creación, el crecimiento del arbitraje en materia de contrataciones, que fue una bonita época. La segunda época que hemos participado en arbitrajes privados, en arbitrajes o con el Estado, cuando ya salió obviamente de la administración pública, y en la misma línea, después se la va a creer, así que no hay que decir muchas cosas, pero en la misma línea de lo que dijo Mario, ¿no es cierto?, la sensatez, la bonomía, la buena fe, es decir, el ser una buena persona, que es lo más importante para un árbitro, además de conocer de derecho, evidentemente, pero resolver dentro del marco de la legalidad, de lo justo, de lo que corresponde a cada caso, demostró evidentemente no solo una capacidad de gestión que ya había demostrado en el ámbito público, sino además una función jurisdiccional privada importante que le ha permitido luego ya alcanzar otros éxitos personales en su vida. Así es que, nada, me da mucho gusto, independientemente, por supuesto, del ámbito académico que también resalta como jurista importante en nuestro país. Así es que, nada, me siento muy honrado de estar en esta mesa, de estar en este homenaje merecidísimo y desearte muchos éxitos más. Gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Y continuando con el homenaje al maestro Ricardo, le vamos a otorgar el uso de la palabra al doctor Jorge Danos. Muchas gracias. De verdad que es muy grato para mí participar, como ya lo comenté, en este homenaje a mi dilecto amigo. Y yo sí me voy a tomar la libertad, que Gonzalo no quiere decirlo, ¿de acuerdo? ¿No? ¿De hace cuántos años lo conozco, Ricardo? No sé si lo confirmará o no, pero son 46 años que conozco a Ricardo, ¿de acuerdo? ¿No? Y puedo hablar mucho sobre él, tengo varios aspectos, varias facetas de Ricardo, obviamente para tratar, se me preocupa cómo decir el orden, ¿de acuerdo? ¿No? Pero Ricardo lo conozco desde entonces, sé de su vocación, sé de su interés, voy a tratar alguno de ellos, por ejemplo, ¿no? Diría yo, el Ricardo académico. Ricardo académico tiene unos 34 o 35 años, ¿verdad, Ricardo? ¿Verdad? 35 años, creo. Sí, entonces con Ricardo comenzamos, en realidad, en el dictado de los cursos de Derecho Administrativo. ¿De acuerdo? Desde entonces, y siempre en la búsqueda que, como ha comentado Mario, de buscar de desarrollar académicamente la disciplina. Más allá de los distintos roles profesionales que cada uno de los que integramos ese grupo de derecho administrativo en los años hemos venido a desarrollar, ya sea en la función pública, ejercicio privado, estrictamente académico o jurisdiccional. Lo cierto es que siempre nos ha motivado, y Ricardo ha sido un impulsor de ello, y siempre ha sido alguien que convoca, alguien que congrega, alguien que inspira. Como dicen ustedes, siempre dispuesto a dar un comentario, a actuar con la bonomía que lo caracteriza, ¿de acuerdo, no? Y Ricardo siempre se convierte en un referente para todos nosotros, ¿verdad?, en el tema académico, y a través de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo que formamos todos, casi los que nos dedicamos en ese aspecto a lo académico en materia de derecho administrativo. Ricardo es un puntal, sin lugar a dudas, reconocido por todos, no solo por lo antiguo, obviamente, ¿verdad?, sino además también por su vocación, por el desarrollo del trabajo académico. Quiero también resaltar, a propósito de lo que comenté de los 25 años de la ley de procedimiento, que Ricardo es uno de los gestores de la ley. ¿De acuerdo? Ricardo formó parte de la comisión junto con Juan Carlos Morón, junto conmigo, después con Milagros Maradí también, ¿de acuerdo?, de los que preparamos el proyecto de ley
de la ley de procedimiento administrativo y que siempre se trató de que sirviera obviamente para mejorar el funcionamiento de la administración pública. Una administración que, como lo han reseñado en la historia Gonzalo y Mario, estuviera a tono con los cambios realizados en la década del 90, cambio de rol del Estado en la economía, el hecho de una serie de normas que se habían reformado en la actuación del Estado, tenía que recoger lo moderno, tenía que consagrar normas permanentes de simplificación administrativa y todo un cambio, en buena cuenta, ¿verdad?, además por la constitucionalización de la materia. Todos estos temas se trabajaron con la participación activa importante de Ricardo, como los demás miembros de la comisión, como Juan Carlos, como Milagros, ¿de acuerdo o no? Y la idea fue siempre que la ley pudiera servir como referente en general para el derecho administrativo en el Perú y como una suerte de dinamizador, además, del desarrollo académico del derecho administrativo, lo cual creo que ha sucedido en mayor medida en los últimos 25 años. Y Ricardo tiene un rol importante en esa tarea también. Aparte, Ricardo, yo creo que hay un tema que quiero resaltar más, que es su rol como gestor público. Ricardo es para mí una persona que tiene una manifiesta vocación por la gestión pública. No solo por lo que Gonzalo ya decía, que ya se pierde la memoria de cuántas entidades ha estado o cuántas siglas ha conformado, ¿verdad, Ricardo? Sí, de acuerdo o no. Probablemente él sí lo recuerda, ya algunos amigos nos olvidamos de cuántas entidades ha formado, ¿de acuerdo o no? Pero que siempre ha manifestado una vocación, en buena cuenta, ¿verdad?, por servir, por ayudar desde la función pública. Diría yo que al Ricardo que conozco de la universidad, imbuido siempre de una preocupación social en el sentido por la colectividad, es un profesional que ha llegado a, precisamente, ¿de acuerdo o no?, buscar de esa preocupación que ha tenido por el país, por la mejora, por las condiciones que él se refirió en su exposición, a contribuir a la mejora de las condiciones de vida de todos nosotros, de la población, de los necesitados, es desde la gestión pública. Y creo que Ricardo ha conducido correctamente precisamente ese interés que yo he observado desde la universidad a través de la gestión pública, en los distintos roles que ha cumplido y siempre pues con la honestidad, ¿verdad?, y con todo lo que se demanda a un funcionario público. Y creo que eso es de resaltar por parte de Ricardo y creo que es muy importante. Yo creería que podría hablar de Ricardo, sin lugar a dudas, un padre de familia como él solo, ¿de acuerdo o no? El Ricardo amigo, etcétera, etcétera, pero creo que quiero resaltar, aparte de los aportes de Ricardo a la legislación, no solo a la ley de procedimiento, como ha comentado, ¿verdad?, Gonzalo, Mario, en otros aspectos más, el Ricardo académico, ¿verdad?, apuntalando en una cuenta al desarrollo académico del derecho administrativo, pero también me parece importante el Ricardo gestor público. Ese es un Ricardo que estoy seguro lo hace con mucha vocación, ¿de acuerdo, no? Y creo que es, sin lugar a dudas, un ejemplo, en buena cuenta, de funcionario público que ha sido titular de varias entidades, dirigido varias entidades y sin lugar a dudas ha alentado a otras personas para lo académico, para la función pública y con su honestidad, sin lugar a dudas reconocida, su capacidad y su vocación, creo que es un ejemplo, sin lugar a dudas, para otros también. Entonces, mis felicitaciones a Ricardo por este reconocimiento que se le da en público que creo que es muy merecido. Abrazo, Ricardo. Muchas gracias, doctor. Bien, yo también quería unirme a las palabras de gratitud. Yo al maestro Ricardo Salazar Chávez lo conocí el año 2014, cuando tenía mi primer encuentro con el derecho administrativo. En el año 2014, en la Universidad de San, recuerdo que el doctor Ricardo Salazar, los sábados y domingos, iba a la universidad y con esa vitalidad, esa energía, ese carisma, sobre todo eso, la alegría y la vocación de enseñar, nos explicaba los temas de derecho administrativo y fue uno de los docentes que me inspiraron a ejercer la labor de profesor universitario, que también debo confesar que me enseñó que en la simpleza de las cosas está la belleza
en cómo podemos compartir conocimiento. A veces los abogados, los profesores, queremos hablar complicado, usando temas de palabras en latín, pero del doctor Ricardo, aprendí que el derecho hay que comunicarlo y enseñarlo en un lenguaje sencillo. Y eso era algo que caló en mí, y en cada sesión, en cada clase, nunca olvidaré que siempre nos sacaba una sonrisa. En cualquier anécdota, en cualquier comentario, hacía que la clase sea dinámica, y en un sábado o domingo que teníamos un full day, empezábamos de 9 hasta las 6 de la tarde, hacía que esas clases y las horas pasen volando, como se dice. Así que estas palabras de gratitud, estimado maestro Ricardo Salazar, y este homenaje que hemos hecho en el Círculo de Arbitraje con el Estado, que hoy también celebra su 9º aniversario. En algún momento me gustaría llegar a esos más de 35 años que usted tiene como docente. Es un espacio para darle gracias. Gracias por las enseñanzas, gracias por poner esa voz firme cuando la institución lo requiere. Gracias porque usted inspira a diferentes generaciones. Gracias porque usted ha visto en estos 35 años de docente ver a sus alumnos que hoy son colegas, son profesionales que también están siguiendo su ejemplo. Y como usted me lo dijo hace unas semanas, no estamos solos en esta línea. A veces yo pensaba que cuando iniciamos CAE, recuerdo nuestro primer evento, pensábamos invitar a 5 expositores, ¿no? Pero invitamos a más de 40 expositores y en un auditorio de 300 personas, siendo nuestro primer evento de ingreso gratuito. Porque apostamos por algo y siempre lo mantendremos, que la educación debe ser de calidad, de excelencia y gratuita. Y de este espacio reunimos a los mejores profesionales porque estamos convencidos de algo, que el camino es la educación. Ser nuestra mejor versión como profesionales y vivir para aprender, aprender para enseñar y enseñar para trascender. Es la filosofía de CAE, inspirada en los maestros como el doctor Ricardo Salazar, a quien hoy rendimos homenaje y le damos muchas gracias. Y estoy seguro que no solamente van a ser 35 años, doctor, se vienen muchos años donde usted ya trascendió en su tiempo y seguirá trascendiendo, y el legado que va a dejar, vamos a honrar sus enseñanzas. Muchas gracias, querido maestro. Y bien, vamos a invitar al doctor Ricardo Salazar también para que nos dé un mensaje a las generaciones que queremos escucharlo sobre una historia de vida y pasión por el derecho. Doctor. Las palabras que he recibido tienen una alta significación en mi vida, porque además del origen valioso que tiene, sé que lo hacen con especial afecto, amistad y desprendimiento. Luego de haber escuchado esas palabras, lo que me queda es hacer un múltiple agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la infinita bondad de darme la oportunidad de vivir y participar en este maravilloso mundo, que con sus fortalezas y debilidades es una ocasión constante para actuar del mejor modo posible a fin de construir el presente y sembrar hacia el futuro sobre la máxima de que las cosas buenas siempre son posibles. Desde muy niño aprendí que la vida
siempre pondrá ante ti una gran diversidad de oportunidades y de retos en todos los ámbitos de tu existencia, pero que todas ellas serán ocasiones para el entrenamiento constante de tu templanza y de tu optimismo. Pero gran parte dependerá de la actitud proactiva que adoptes para abordarlos. Y esto se aprende de manera progresiva. Gracias, Nancy, mi amada esposa y compañera de camino. Gracias, Mariana, Sofía y Sebastián, mis adorados hijos, por ser mi mayor orgullo y motivación. Gracias, querido yerno Hugo, mi hija mayor y Hugo me está viendo desde España probablemente. Gracias, mi hermana adorada Rosana, que está aquí. A mis hermanos Guillermo, Beto, Coqui, por ese apoyo y afecto de siempre. Mi agradecimiento a las personas con las que compartí roles en las instituciones públicas en las que he tenido el honor de trabajar y en las que actualmente me desempeño. En ellas internalicé la verdadera importancia de la vocación de servicio y la necesidad de conjugar la rigurosidad de las habilidades técnicas con la necesaria empatía que dan las habilidades blandas. La gestión pública es, en esencia, una labor de seres humanos en favor de seres humanos, cuyo fin supremo es garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales, es decir, para hacer viable lo que hoy conocemos como el desarrollo sostenible. Un agradecimiento a las comunidades académicas en las que he participado y participo, tales como los cuerpos docentes de las universidades en las que tengo el honor de dictar, los círculos académicos, como la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública, la Asociación Zambrano, y especialmente el Círculo de Arbitraje con el Estado, que hoy cumple sus 9 años de fructífera actividad en favor de la reflexión académica. A todos ustedes que participan en este evento, mi especial gratitud por su amistad. Actúa siempre con integridad, con honestidad, con empatía, con profundo respeto por la dignidad humana. Los valores son la base y mínimo no negociable de cualquier éxito de una comunidad. Y finalmente, compromiso con la comunidad. Vale decir que tu talento va a enriquecerse cuando se pone al servicio de la comunidad. Asuman siempre la responsabilidad de participar de modo activo en la construcción de tu propio mundo, impulsando el desarrollo sostenible y transformando la realidad desde el lugar donde tú estés. Termino este agradecimiento múltiple con la convicción de mi frase inicial: lo bueno siempre es posible. Manténganse a la vanguardia de los tiempos, de lo que hoy implica comprender, dominar e integrar las nuevas herramientas tecnológicas o la inteligencia artificial, no como un fin, sino como un instrumento para el desarrollo humano que a ustedes les corresponde liderar. En segundo lugar, se nos pide, y a ustedes se espera el mundo que de ustedes esto, imaginación. La realidad es sumamente variada, compleja y se encuentra en constante cambio. Frente a lo impredecible, la imaginación constituye una fuente de búsqueda de respuestas y tengan la decisión de pensar siempre y proponer soluciones creativas para los temas que encuentren en su camino. La imaginación resulta fundamental para encontrar respuestas y solamente contéstate o hazte esta frase con mucha fuerza ante tu espejo. Me atrevo a pensar. Me atrevo a pensar. Atrévete a pensar. Hay muchos patrones preconcebidos que necesitan ser remozados. Hay muchas ideas que las puedes discutir. Siempre considera tu autonomía para pensar como un tesoro tuyo que te pertenece. Nunca claudiques ante tus convicciones. Valores como otro factor esperado, de modo tal que tus actos reflejen la realización de los valores. Actúa siempre con integridad,
con honestidad, con empatía, con profundo respeto por la dignidad humana. Los valores son la base y mínimo no negociable de cualquier éxito de una comunidad. Y finalmente, compromiso con la comunidad. Vale decir que tu talento va a enriquecerse cuando se pone al servicio de la comunidad. Asuman siempre la responsabilidad de participar de modo activo en la construcción de tu propio mundo, impulsando el desarrollo sostenible y transformando la realidad desde el lugar donde tú estés. Termino este agradecimiento múltiple con la convicción de mi frase inicial. Lo bueno siempre es posible. Recuerden que siempre, siempre habrá en el mundo personas decididas como ustedes a hacer las cosas bien. Siempre van a haber personas convencidas de que los seres humanos tenemos tal valor que merecemos todo esfuerzo que sea necesario para que nuestra dignidad esté absolutamente protegida y que además de ello, sí es factible una convivencia en términos razonables y colaborativos entre los seres humanos. Y por supuesto que nuestra sociedad también tiene ese derecho y esa posibilidad. Los instrumentos contractuales públicos, los instrumentos del arbitraje, conciliación y otros instrumentos más que nosotros conocemos, solo son medios, solo son instrumentos. Tienen un valor alto, pero son instrumentos. Lo fundamental está en el impacto final, que es que nuestras comunidades se desarrollen y que cada niño real que existe, cada niña real que existe, cada joven que realmente existe, cada persona adulta, cada persona de edad avanzada que realmente existe y los que están por llegar tengan garantizado su derecho a ejercer lo que son, su condición humana, su calidad de personas dignas, de seres dignos. Y eso que sea siempre tu mínimo no negociable. Un honor tenerlos en esta ceremonia, un agradecimiento enorme a ustedes por sus hermosas palabras y muy sentidas palabras, pero sobre todo mi gratitud a quienes participamos de este escenario con motivo de los 9 años del CAE, pero que nos muestra una vez más que si es que de manera conjunta soñamos en proporciones inmensas y actuamos con la proactividad necesaria, muchas cosas buenas vamos a lograr. Lo bueno siempre es posible. Muchas gracias. Ya vamos a culminar nuestro evento sin antes darle la condecoración y las medallas de honor que el Círculo de Arbitraje ha preparado en esta 9ª edición. Invitamos, mi querido maestro doctor Ricardo, por favor. También vamos a entregar, Renzo, por favor, la placa de honor que hemos preparado para el doctor y también las medallas y la distinción, por favor, Renzo, que es la trayectoria que CAE le está brindando en esta 9ª edición, un homenaje importante al reconocimiento, Leslie, y vamos con las fotografías. A ver.